Ese hombre estaba practicando el satanismo y el diablo le había prometido riquezas a cambio de que cuando falleciera él se llevaría su alma. Bienvenidos un día más a este nuevo video de terror noctámbulo. En el día de hoy les presentamos 3 historias de terror sucedidas a camioneros. Pónganse cómodos, apaguen las luces y dejen que el terror invada su cuerpo mientras las escuchan. Queremos agradecer todo el apoyo recibido durante nuestros primeros días. Adelante con el video. Hola, soy Erwin. Voy a compartir una experiencia aterradora que viví durante mis años como camionero en la década de 1990. Dado mi interés por el terror, decidí contar esta anécdota a la comunidad. Trabajaba por temporadas, transportando materiales de construcción de un estado a otro en México. En una ocasión, viajaba de la capital del país a Xalapa, Veracruz, cuando ocurrió el suceso que les voy a relatar. Conducía mi camión como de costumbre en la noche. En ese momento, estaban realizando reparaciones en un tramo de la carretera, lo que obligó a desviarme por un camino entre el monte y los árboles. Aunque se suponía que era un tramo corto, me pareció interminable. Estaba escuchando un programa de radio muy popular en México, donde la gente compartía historias paranormales. Esa noche, el tema era sobre brujas, lo que añadía un toque inquietante al ambiente. De repente, escuché un fuerte golpe en la caja del camión, como si algo pesado hubiera caído sobre él. Frené bruscamente al no comprender qué había sucedido y decidí salir a investigar. Cuando volteé la mirada hacia arriba, apareció la silueta de una mujer con el cabello largo y despeinado, vestida de negro, agachada en la parte superior de la caja del tráiler. Sus ojos parecían fijos en mí, y pronto la vi arrastrándose hacia mí con manos y pies. Rápidamente regresé a mi asiento, cerré las puertas con candado y aceleré al máximo, esperando que la entidad saltara o se cayera. Sorprendentemente, la figura comenzó a emitir sonidos animales, lo que aumentó mi terror. Instintivamente, empecé a rezar en voz alta, buscando ahuyentar a la presencia. La entidad comenzó a gemir de una manera aterradora, llenando el ambiente de un escalofriante sentimiento. Luego, los gritos se alejaron y al mirar el espejo lateral, vi algo elevarse hacia el cielo, desapareciendo en la oscuridad. La mujer desapareció, y puedo asegurar que aquella entidad se elevó en el momento en que comencé a rezar. No volvió nunca más hasta que finalmente salí completamente aterrado de ese tramo. Recuerdo que, 5 días después, regresé a casa, pero ya no era el mismo. Aunque solía llegar feliz al reencontrarme con mi esposa e hijos, saludándolos con cariño y llevándoles algún pequeño regalo, esta vez, después de saludar a los niños, conduje a mi esposa a nuestra habitación y simplemente la abracé, llorando inconsolablemente. Le conté entre lágrimas lo que me había sucedido aquella noche. Desde entonces, no he logrado dormir sin tener pesadillas, sin soñar con esa figura que estoy seguro era una bruja. Me llevó mucho tiempo recuperarme. Incluso fuimos a la iglesia y llevé el camión para que lo bendijeran, pero la imagen de esa figura y su forma retorcida de moverse mientras me miraba fijamente quedará grabada en mi memoria por el resto de mis días. Resultó irónico que justo estuviera escuchando en ese momento el programa de radio Relatos de Brujas. No sabemos si fue coincidencia o si esas energías atrajeron a esa entidad. La verdad es que las coincidencias no existen y esta experiencia me acompañará siempre. Si les está gustando el video, agradeceríamos enormemente que nos dejaran un like y se suscribieran al canal. Un amable saludo a todos aquellos que ya son parte de la comunidad Terror Noctámbulo y bienvenidos a todos los que formarán parte de la misma a partir de hoy. Hola, mi nombre es Damián.
Me gustaría contarles esta anécdota que le sucedió a mi abuelo, que era camionero, en el año 1992. Trabajaba en su propio remolque, que había adquirido con mucho gasto al inicio de su actividad, pero con el paso de los años el camión empezó a deteriorarse, tenía muchos defectos y era muy caro. Después de gastar mucho dinero reparando este camión casi todos los meses, mi abuelo decidió ahorrar y comprar uno más nuevo y en mejores condiciones. Un colega le dijo que conocía a un joven que vendía a muy bajo precio el camión de su padre recientemente fallecido. Simplemente lo contactó y se lo compró. El abuelo se preguntó por qué la vendería tan barata si era una camioneta nueva y en muy buenas condiciones, pero el joven le dijo que ya no tenía espacio para guardarla y quería ponerla a subasta para que alguien pudiese llevárselo rápidamente. Mi abuelo no hizo muchas preguntas ya que estaba muy feliz de poder empezar a trabajar con su nuevo camión. Casi una semana después de su compra, consiguió trabajo transportando materias primas. Por la tarde se despidió de su familia, ya que pasarían varios días antes de regresar a casa. Al caer la noche, iba conduciendo por la carretera y de repente todo se volvió oscuro y desolado. Dejó la radio encendida y estaba escuchando música a máximo volumen, cuando de repente vio algo pasar detrás de él por su espejo retrovisor. Se asustó y bajó el volumen de inmediato, volteó rápido, pero no pudo ver nada. Así que pensó que tal vez se lo había imaginado. Entonces, aumentó nuevamente el volumen de la música y continuó conduciendo de manera habitual. Sin embargo, observó algo nuevamente en el retrovisor, pero esta vez logró distinguirlo claramente. Describió la figura como una silueta oscura con ojos intensamente brillantes, ubicada al fondo de la cabina, sobre la cama, mirándolo directamente en lugar de reflejarse en el retrovisor. Después de notar esa presencia, su cuerpo comenzó a adormecerse. Perdió la capacidad de pisar el acelerador o el freno y sus manos no respondían al volante. Se encontraba completamente paralizado, desconcertado por lo que le estaba sucediendo. Experimentó un terror profundo al percatarse de la presencia de algo horrendo y maligno a sus espaldas. Además, temía provocar un accidente, ya que le resultaba imposible recobrar el control de su propio cuerpo. Agradeció a Dios que la carretera no tuviera curvas en esos momentos, ya que la situación podría haber tenido consecuencias más graves. Después de recuperar el control de sus manos y pies, giró el volante de inmediato para orillarse, abrumado por el miedo. La experiencia fue completamente inédita para él, y cuando finalmente pudo reaccionar, la presencia maligna que había notado en la cabina ya no estaba. Descendió del camión para tomar aire, temblando y sin saber qué hacer. Estaba indeciso sobre si debía volver a subir y conducir, consciente de que había escapado milagrosamente. Sintió en su interior que ese ente maligno que vio en la cabina fue la causa de su sensación de adormecimiento. Permaneció una hora completa deliberando sobre qué hacer, en medio de la nada y la oscuridad. Mientras estaba afuera, escuchó golpes provenientes de la cabina. Utilizó una pequeña linterna de bolsillo que siempre llevaba consigo, iluminando la ventana del copiloto. Lo que vio en ese momento le heló la sangre. Asomándose desde la cabina y observándolo, estaba aquella cosa que él la describe como lo más aterrador que jamás hayan visto sus ojos. Mi abuelo en su desesperación pedía ayuda a los pocos coches que pasaban, pero ninguno se detenía. Por aquellos tiempos no había teléfonos, así que necesitaba subir al camión para pedir ayuda por la radio. Prefería quedarse allí que volver a subir a su camión, puesto que lo que había visto le había dejado horrorizado. Esperó hasta el amanecer y partió de nuevo. Sabía que no tenía otra opción porque una vez que saliera el sol,
Tenía que entregar la mercancía sin importar nada. Mi abuelo se armó de valor para volver a subirse a la camioneta, pero esta vez no se dio vuelta ni miró por el espejo retrovisor. Porque fuera lo que fuese lo que había allí, no quería volver a verlo nunca más. Empezó a conducir de nuevo porque no durmió en toda la noche y estaba muy cansado, pero no quería dejar de conducir y quedar atrapado otra vez en la noche. Quería acercarse un poco más al destino, pero no pudo lograrlo y volvió a oscurecer. Todavía le quedaban unas horas antes de poder llegar al siguiente pueblo y descansar en un motel, pero tenía que seguir conduciendo durante ese tiempo. Dice que de repente vio algo que se movía fuera de la ventana y al prestar atención vio que era un hombre a caballo al lado del camino, lo cual no fue de extrañar, puesto que era común montar a caballo en zonas rurales. Vio al caballo correr increíblemente rápido, como si intentara seguir su propio ritmo. Estaba nervioso y asustado a la vez, pero lo que vio a continuación superaría lo que había visto la noche anterior. Dijo que podía ver el caballo, que podía girar la cabeza y mirarlo directamente, que tenía los ojos tan rojos que le sonreía. El hombre que lo montaba también giró la cabeza y vio que era la silueta de un humano, con los mismos ojos brillantes que tenía la criatura de la noche anterior. Mi abuelo estuvo a punto de perder el control del volante cuando un automóvil que se aproximaba desde el lado contrario comenzó a pitar repetidamente, ya que por unos momentos invadió su carril. No pudo determinar si el conductor del otro vehículo también percibió lo que él estaba observando, pero afortunadamente reaccionó a tiempo y pudo apartarse del camino del otro automóvil. Al volver a mirar hacia afuera, notó que ni el caballo ni el hombre que supuestamente estaba presente antes ya estaban allí. Aunque mi abuelo nunca fue una persona religiosa ni creyente en general, siendo más bien alguien reservado, relata que en esa ocasión, por primera vez, le pidió a Dios que le permitiera llegar a su destino y lo protegiera. Esto le resultaba inexplicable, ya que nunca había cometido acciones indebidas ni se involucraba en asuntos de ese tipo. De hecho, solía ser una persona bastante escéptica hasta esa noche. Tras pasar varias horas, llegó sano y salvo al pueblo. Alquiló un motel y llamó a mi abuela para contarle todo, explicándole que al día siguiente entregaría la mercancía. Planeaba regresar en autobús a casa y dejar el camión abandonado en ese lugar. Mi abuela admite que no comprendió completamente lo que estaba sucediendo, ya que ella tampoco creía en fenómenos sobrenaturales, pero se preocupó profundamente al escuchar la voz preocupada y asustada de mi abuelo. A pesar del gran esfuerzo que habían realizado para comprar el camión, aceptó la decisión de mi abuelo, entendiendo que su bienestar y su regreso seguro a casa eran mucho más importantes. Después de superar el susto de esa experiencia, mi abuelo decidió acompañar a un amigo y colega para confrontar al joven que les había vendido el camión, ya que estaban convencidos de que él sabía que algo maligno residía en él, razón por la cual lo estaba vendiendo a un precio tan reducido. Mi abuelo deseaba que el joven que le vendió el camión le devolviera al menos una parte del dinero, pero descubrió que el muchacho ya no residía en el lugar. Una vecina informó a mi abuelo que se había mudado unos días atrás. Esta vecina, de las comunicativas que saben de todo, les compartió sin ser preguntada que creía que se había ido después de que su padre introdujera al demonio en la casa. Explicó que el hombre en cuestión era amigo de su esposo y le había revelado meses atrás que practicaba el satanismo, comprometiéndose con el diablo a cambio de riquezas, con la condición de que cuando falleciera, el diablo se llevaría su alma. La señora narró estos detalles con una naturalidad sorprendente. Aunque mi abuela en otro momento podría haberla considerado extravagante, después de todo lo sucedido, todo empezaba a tener sentido. Mi abuelo, intrigado,
le preguntó a la señora cómo había perdido la vida el hombre en cuestión, pero ella no lo sabía. Agradecido, mi abuelo regresó a casa más asustado que antes. Había llegado a la conclusión de que todo lo que le había sucedido y lo que había presenciado eran manifestaciones de los demonios que aquel hombre había atraído a su vida. A pesar de su confianza en la gente y su deseo de obtener un camión nuevo a un precio increíblemente bajo, había pagado el precio más alto, ya que esas imágenes atormentadoras nunca abandonaron su mente, incluso hasta el día de su fallecimiento. Hola, soy Patricia. Mi abuelo comparte esta anécdota que ocurrió en el año 2007, unos meses antes de su jubilación. En ese momento, se dirigía de Durango a Tamaulipas para realizar entregas en una ciudad fronteriza y luego regresar. La noche transcurría de manera rutinaria. Mi abuela, que apenas estaba familiarizándose con las nuevas tecnologías, hablaba con él por celular. En la conversación, mi abuelo le relató su inquietud por lo que había presenciado algunos kilómetros atrás, hombres armados bajando a personas de su vehículo. Ante esta situación, él y los demás testigos se encontraban impotentes, conscientes de que intervenir sería arriesgar sus vidas. A pesar de su nerviosismo, mi abuela le consolaba, asegurándole que siempre estaba rezando por él. Después de esa conversación, mi abuelo anunció que colgaría para hacer una parada en el camino y dirigirse al baño. Cumplió con su palabra al detenerse en un tramo donde era posible salir de la carretera de manera segura, ya que se trataba de un camino de terracería hacia el monte. Aunque no ingresó al camino en sí, simplemente se estacionó en la orilla para adentrarse en el monte y atender sus necesidades. Le quedaba un largo trecho para llegar a su destino y desconocía la ubicación de la siguiente gasolinera, ya que rara vez transitaba por esa zona. Descendió del camión y se dirigió a un área menos visible en el monte, asegurándose de que los autos que pasaran no pudieran verlo. Estaba concentrado en su tarea cuando de repente, afirma haber escuchado claramente sollozos, un llanto suave que apenas se percibía debido al fuerte ruido de los grillos en ese entorno. Permaneció en silencio y sin moverse, y de repente, los sollozos se multiplicaron, como si más personas se hubieran unido al llanto. Aunque los lamentos eran tenues, eran inconfundiblemente voces de personas. Iluminó la zona con la linterna de su teléfono y caminó por gran parte del terreno, repleto de ramas, con la esperanza de identificar a quienes emitían esos lamentos. Pensaba que tal vez alguien necesitaba ayuda, pero a pesar de escuchar los lamentos, no pudo visualizar a ninguna persona. Relata que en ciertas áreas de ese terreno notó la ausencia de ramas, como si hubieran sido removidas a propósito, y que la tierra mostraba signos de haber sido movida. Aunque sintió curiosidad, decidió no profundizar en la investigación. Optó por caminar rápidamente hacia su camión y abandonar el lugar. Nuevamente, llamó a mi abuela para compartirle lo sucedido, ya que se encontraba desconcertado. Ante esto, mi abuela le preguntó si pensaba lo mismo que ella. Mi abuelo confirmó sus sospechas, admitiendo que tal vez había personas enterradas en ese lugar y que lloraban para ser escuchadas. El regreso de mi abuelo de ese viaje de trabajo dejó un amargo sabor en su boca, incapaz de apartar de su mente los sonidos inquietantes que había escuchado en ese monte desolado. Hasta aquí el video de hoy. Gracias a todos aquellos que se quedaron hasta el final. Prometemos traerles nuevas historias aterradoras durante los próximos días. Suscríbanse para seguir apoyando nuestro contenido. Se despide un servidor.